Bienvenidos a esta clase virtual. Mi nombre es Pedro Loja y el tema que vamos a ver el día de hoy es la presión atmosférica. ¿Cómo definimos esta presión? ¿Qué cosa es la presión atmosférica? ¿Y cuál es la diferencia entre presión manométrica y presión absoluta? Comencemos definiendo la presión atmosférica. ¿Qué cosa es la presión atmosférica? Dice acá en la diapositiva, se origina debido al peso del aire que actúa sobre todo cuerpo ubicado en la superficie terrestre. Se manifiesta con la misma intensidad en todas direcciones. El instrumento que mide la presión atmosférica se llama barómetro, debido a lo cual se denomina presión barométrica. Bien, expliquemos un poquito lo que hemos comentado. Dice que es la presión debida a la columna de aire, ¿no? Esta columna de aire es una mezcla de gases. Estos gases están haciendo presión sobre nosotros. ¿Cuál es la composición del aire? Tenemos que el aire es fundamentalmente nitrógeno, aproximadamente 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Entonces, como vemos, la cantidad de oxígeno es mínima en el aire, pero es suficiente para sustentar la vida. Ahora, esta columna de aire es materia, el aire es materia. Como es materia, es atraída por la gravedad terrestre. Y esa atracción, ¿no?, hace que nosotros suframos o percibimos un peso de esta columna. Entonces nosotros estamos inmersos en esta columna de aire. Y esta columna de aire está haciendo presión a nuestro alrededor. Como es un fluido, la presión se manifiesta en todas direcciones. Mencionamos que el barómetro es el instrumento que utilizamos para medir la presión barométrica, ¿no? Y esta presión barométrica es la presión atmosférica, la presión que ejerce la atmósfera. Bien, en el esquema tenemos un barómetro, que es un tubo invertido que contiene mercurio. Como apreciamos, si imaginamos dos puntos, ¿no?, uno que esté debajo de la columna y otro que esté debajo de la atmósfera, por vasos comunicantes, pues, deducimos que la presión que ejerce la atmósfera va a ser igual a la presión de la columna de mercurio. Por lo tanto, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Ese es un valor, una definición que es muy clara y conocida para nosotros. No se olvide entonces que a la presión atmosférica también se le llama presión barométrica. En esta diapositiva tenemos una serie de unidades. La atmósfera ya la hemos definido, y también esta presión de una atmósfera tiene una serie de equivalencias. 14,7 psi, 760 milímetros de mercurio, 10,33 metros columna de agua, etc. Entonces tenemos una serie de equivalencias, ¿no? La unidad o la definición de presión es la fuerza ejercida por unidad de área. Y en las unidades inferiores tenemos, por ejemplo, 1,03 kilogramos por centímetro cuadrado o 10.339 kilogramos por metro cuadrado. Pero noten que también la estamos expresando en columna de fluido. Ejemplo, los 760 milímetros de mercurio o los 10,33 metros columna de agua. Entonces, notemos que la presión podemos expresarla como la altura, ¿no es cierto?, de un fluido. Y ahora vamos a entender la diferencia entre presión manométrica versus presión absoluta. En el esquema tenemos un cuadrito que nos muestra el cero absoluto, ¿no? Como es una unidad absoluta, debajo del cero no hay nada. En unidades absolutas, como los grados Kelvin, como la presión absoluta, no existen unidades negativas. Por eso son unidades absolutas. Todos son valores positivos.
Entonces, la primera definición de presión la vamos a entender como presión absoluta. Toma como base esta presión el cero absoluto. No hay una presión inferior al cero absoluto. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como hemos visto, estamos acá en la superficie terrestre, pero en la superficie terrestre no tenemos una presión de cero absoluto. Hay una presión que es debida a la columna de aire. Y esa es la presión atmosférica, ¿no? Que como dijimos, también se le llama presión barométrica y es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces nace otra definición por comodidad, la presión manométrica. ¿Y qué cosa es esto? Lo que mide la presión manométrica es las presiones sobre la atmósfera, sobre la presión que tenemos acá en el medio. Entonces, las presiones sobre la atmósfera, ¿no? Partiendo como si ponemos un manómetro acá en el medio, estaría marcando 0, porque no está considerando la presión atmosférica. Las presiones considerará las presiones superiores a la atmósfera. A eso le llamamos presión manométrica. Cuando está debajo de la atmosférica, es decir, hay un vacío, lo que conocemos nosotros como vacío, es un valor que está entonces debajo de la presión atmosférica. A eso le llamamos presión de vacío. Y esa presión tiene valores negativos. Una pregunta que podemos hacernos para aclarar este concepto: ¿cuál es la máxima presión de vacío que podemos tener en un sistema? A ver, pensemos un momento, hagan un stop y piensen, ¿cuál es la máxima presión de vacío que podemos tener en un sistema? Y la respuesta es una atmósfera. La respuesta sería la presión máxima de vacío que podemos tener en un sistema será una atmósfera, porque es no la base sobre la que estamos tomando la presión de vacío. De esta manera nace la siguiente fórmula, que va a ser muy útil, que vamos a utilizar en los cálculos. La presión absoluta entonces es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Y qué equipos tenemos para medir la presión? Como este es un valor muy importante en los procesos, tenemos que medirlo. Y utilizamos equipos como el que se muestra, que es un manómetro. Vamos a fijarnos en las unidades. ¿En qué unidades está especificando la presión este manómetro? Fíjense. Efectivamente, en bares y PSI. Esas son las dos unidades en las que especifica la presión este equipo. Ejemplo. Tenemos ahí una flechita que nos está indicando una cantidad de presión. ¿Cuál será la presión que nos indica en bares? A ver. 85 bares, ¿no? Perfecto. Esa es la presión que nos indica en bares. Ojo, que estas unidades son bar G. Todo manómetro, salvo que se indique lo contrario o que se esté especificando, bueno, se puede indicar de dos maneras, ¿no? Hemos dicho que el vacío se mide con unidades negativas, o salvo que se indique que está midiendo en unidades absolutas. Entonces, el manómetro normalmente está indicando unidades manométricas. Entonces, nos preguntamos, si este manómetro está marcando 85 bares manométricos, ¿cuál será la presión absoluto en bares? A ver, hagan el cálculo, vean la formulita y reemplacen los valores. Efectivamente, tenemos que sumar a los 85 bares el equivalente a de la presión atmosférica, que es 1,013 bares. Por lo tanto, nos va a dar los 86,13 bares A. Noten que estamos usando la sigla G al final de la unidad para indicar manométrico, por sus siglas en inglés, gauge, y A para indicar unidades absolutas. La unidad, ojo, es el bar. No hay unidad bar A y bar G. Se le coloca A y G dependiendo de la referencia. Si estamos obviando la presión atmosférica, será manométrica. Si estamos considerando la presión atmosférica, será absoluta. O sea, la unidad
que quede claro, es el bar. Y la referencia sobre la cual estamos tomando nos indicará el A o el G. Bien, acá tenemos otro equipo. Este es un equipo, vamos a fijarnos primero en el detalle, fíjense en las unidades, qué novedad hay en estas unidades, ¿no? En qué unidades se está especificando. A ver. Bien, efectivamente, estamos trabajando en bares, pero estamos trabajando con unidades negativas. Significa que este es un vacuómetro. Está midiendo unidades de vacío. Muy bien, llegamos a un ejercicio. ¿Qué presión nos está marcando acá este equipo? Efectivamente, menos 0,5 bares, ¿no? Esa sería la respuesta. De igual manera que en el caso anterior, ahora veamos cuál será la presión absoluta en bares. Hacemos simplemente el despeje y obtenemos que el valor es de 0,51 bares absolutos, ¿no? Estamos poniendo el A que está indicando unidades absolutas. Como dijimos, en los manómetros, por si acaso, en las plantas industriales están indicando normalmente en unidades manométricas. Recuerde que la presión de vacío máxima solo puede ser una atmósfera o sus unidades equivalentes. Bien, y otro ejercicio, vamos a ver rápidamente acá la presión manométrica versus la presión absoluta. Tenemos un tanque, ¿no?, de vacío con la línea de venteo abierta. La línea de venteo pues permite que los gases ingresen o salgan a medida que se llena el tanque. ¿Cuál será la presión manométrica? Si la presión absoluta es 1,013 bares A absolutos. A ver. Muy bien, 0 bares, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta. Y en un segundo caso, lo que vamos a hacer es colocar una válvula y cerrar esa línea de venteo. ¿Qué va a pasar? ¿Cambiará? A ver, pensemos. No cambian las presiones se van a mantener tal cual. Bien, y otro ejercicio, tenemos un tanque presurizado y esta vez conocemos la presión absoluta. ¿Cuál será la presión manométrica? A ver. Muy bien, será 101, ¿no?, kilopascales la presión manométrica, porque hemos descontado pues el equivalente de una atmósfera a la presión absoluta. En un segundo tanque, ahora la inversa, conocemos la presión manométrica y queremos saber cuál es la presión absoluta. Hacemos el caso inverso y le sumamos una atmósfera, ¿no?, el equivalente, y nos va a dar 3,1 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, gracias por la atención prestada y espero que estos conocimientos